Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Buenos días. Dios nos está permitiendo un nuevo día. Démosle gracias y pidamos su luz y la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, de quien hoy celebramos su solemnidad. Iniciemos con el rezo de los laudes. Los salmos son del domingo primero, con antífonas propias, himno propio. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrará en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Himno. Cuando el gallo 3 veces negaste a tu maestro y él 3 veces te dijo: ¿me amas más que estos? Se te puso muy triste tu llanto y tu silencio, pero la voz te habló de apacentar corderos. Tu pecado quemante se convirtió en incendio y abriste tus 2 brazos al madero sangriento. La cabeza hacia abajo y el corazón al cielo, porque cuando aquel gallo negaste a tu maestro. Amén. Amén. Si gustan, pueden sentarse. Los salmos del domingo primero. Laudes.
Antífona 1. Sé en quién he puesto mi fe y estoy seguro que es todopoderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a las sombras de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sé en quién he puesto mi fe, y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Antífona 2. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece para siempre. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre en mí. Antífona 3. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Empiecen ustedes. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza
en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He mantenido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Vamos ahora, hermanos, a alabar al Señor en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, con este himno del triunfo, el himno de la vida. Cantamos. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Además de sus intenciones personales, vamos a unirnos a estas peticiones en acción de gracias por el cumpleaños de Dana Fernanda Reyes Aguilar,
por las necesidades de María del Consuelo Guerrero, por el matrimonio de Ángel Ramírez y Aurora Ríos, por la salud de Santiago, Elizabeth, Rodrigo Yepes, Paulina, por el eterno descanso de los difuntos, Brenda Berenice Cortés, Adolfo Ortega López, José Manuel Ramírez, Celia Soria Gutiérrez, Federico Juárez Chávez, Justino Peña Rodríguez. Y vamos a pedir al Señor por todos nuestros hermanos enfermos, quienes han sido contagiados de este virus. El Señor les conceda con su gracia y con su sacrificio y voluntad vencer esta enfermedad. También hoy que celebramos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, vamos a pedir por las parroquias que llevan como protección a los apóstoles San Pedro y San Pablo, así como también pedir por nuestro Señor Arzobispo, quien ha recibido el palio de los arzobispos metropolitanos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Mandó pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de los 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión.
De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio,
se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. aleluya, 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 Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. aleluya, 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 El Señor esté con todos ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse unos momentos. Esta mañana, allá en el Vaticano, el Santo Padre presidió la Santa Misa y la bendición de los palios a los nuevos arzobispos metropolitanos. Y según leí en
la lista de convocados o que estaban designados. De nuestra arquidiócesis estaba el señor Francisco Javier, y me permito compartirles la homilía que el Santo Padre compartió a los ahí reunidos. En la fiesta de los 2 apóstoles de esta ciudad, me gustaría compartir con ustedes 2 palabras clave: unidad y profecía. Unidad. Celebramos juntos 2 figuras muy diferentes. Pedro era un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Pablo, un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro se dirigió a los judíos, Pablo a los paganos. Y cuando sus caminos se cruzaron, discutieron animadamente, y Pablo no se avergonzó de relatarlo en una carta. Eran, en fin, 2 personas muy diferentes entre sí, pero se sentían hermanos, como en una familia unida, donde a menudo se discute, aunque realmente se aman. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él quien nos une sin uniformarnos, nos une en las diferencias. La primera lectura de hoy nos lleva a la fuente de esta unidad. Nos dice que la Iglesia recién nacida estaba pasando por una fase crítica. Herodes arreciaba su cólera, la persecución era violenta, el apóstol Santiago había sido asesinado, y entonces también Pedro fue arrestado. La comunidad parecía decapitada, todos temían por su propia vida. Sin embargo, en este trágico momento nadie escapó, nadie pensaba en salir sano y salvo, ninguno abandonó a los demás, sino que todos rezaban juntos. De la oración obtuvieron valentía. De la oración vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. El texto dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba incesantemente a Dios por él. La unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra a la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. Constatamos algo más. En estas situaciones dramáticas, nadie se queda de mal de las persecuciones de Herodes.
Nadie insulta a Herodes, mientras nosotros estamos tan acostumbrados a insultar a los responsables. Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Recordemos que las quejas son la segunda parte cerrada al Espíritu Santo, como les dije el día de Pentecostés. La primera es el narcisismo, la segunda el desánimo, la tercera el pesimismo. El narcisismo te lleva al espejo, a contemplarte continuamente. El desánimo a las quejas, el pesimismo a la oscuridad. Estas tres actitudes les cierran la puerta al Espíritu Santo. Esos cristianos no culpaban a los demás, sino que oraban. En esa comunidad nadie decía: si Pedro hubiera sido más prudente, no estaríamos en esta situación. Ninguno. Pedro, humanamente, tenía motivos para ser criticado, pero nadie lo criticaba. No hablaban mal de él, sino que rezaban por él. No hablaban a sus espaldas, sino que hablaban a Dios. Hoy podemos preguntarnos: ¿cuidamos nuestra unidad con la oración? ¿Nuestra unidad de la Iglesia? ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezamos más y murmuramos menos, con la lengua un poco más contenida, como le sucedió a Pedro en la cárcel? Se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan, y nosotros nos asombraríamos como aquella muchacha que, viendo a Pedro a la puerta, no lograba abrirle, sino corrió adentro, maravillada por la alegría de ver a Pedro. Pidamos la gracia de saber cómo rezar unos por otros. San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos y, en primer lugar, por los que gobiernan. Pero este gobierno es, y los epítetos son muchos. No los mereceré, porque este no es el momento ni el lugar para indicar los calificativos que se oyen contra los gobernantes. Que los juzgue Dios. Nosotros recemos por los gobernantes. Necesitan oraciones. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo hacemos o solo hablamos, insultamos y se acabó? Dios espera que cuando recemos también nos acordemos de los que no piensan como nosotros, de los que no han dado con la puerta, nos han dado con la puerta en las narices, de los que nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas, como sucedió a Pedro. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. Hoy se bendicen los palios que se entregan al decano del Colegio Cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos
nombrados en el último año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el pastor, que, como Jesús, carga la ovejita sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy, además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera especial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos días festivos, no tanto por amabilidad, sino para caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica, la unidad plena. Hoy no han podido estar presentes físicamente debido a las restricciones de viajar impuestas por causa del coronavirus, pero cuando bajé a venerar las reliquias de Pedro, percibía junto a mí en mi corazón a mi amado hermano Bartolomé. Ellos están presentes aquí con nosotros. La segunda palabra, profecía. Unidad y profecía. Nuestros apóstoles fueron provocados por Jesús. Pedro oyó que le preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? En ese momento entendió que el Señor no le interesaban las opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo. También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? El Señor lo sacudió en su interior, más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia Damasco, hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Entonces el orgulloso Saúl se convirtió en Pablo, Pablo que significa pequeño. Después de estas provocaciones, de estos reveses de la vida, vienen las profecías. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pablo, es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. Por tanto, la profecía nace cuando nos dejamos convocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace jamás de nuestros pensamientos, no nace de nuestro corazón cerrado, nace solo si nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pablo anticipa el final de su vida. Me está reservada la corona de la justicia que el Señor me dará. Hoy necesitamos la profecía, pero una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas. A mí me duele mucho cuando escucho proclamar: queremos una iglesia profética. Muy bien, pero
¿Qué haces para que la iglesia sea profética? Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios, no el poder, sino la coherencia, no las palabras, sino la oración, no las declamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una iglesia profética? Comienza con servir y cállate. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, el estar bien con todos. Nosotros decimos estar bien con Dios y con el diablo, quedar bien con todos. No, esto no es profecía, sino que necesitamos la alegría del mundo venidero, no aquellos proyectos pastorales que parecerían tener en sí mismos su propia eficacia, como si fuesen sacramentos, proyectos pastorales eficientes, no, sino que necesitamos pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios. Pedro y Pablo así anunciaron a Jesús como enamorados. Pedro, antes de ser colocado en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en su Señor, y al considerarse indigno de morir como Él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de ser decapitado, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en libación. Esto es profecía, no palabrería. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia. Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también una profecía parecida para nosotros. Se encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles una piedrecita blanca, y he escrito en ella un nuevo nombre. Como el Señor transformó a Simón en Pedro, así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada. Siempre hay quienes construyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta: ¿tú quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser un profeta de mi cielo en la tierra? Hermanos y hermanas, dejémonos convocar por Jesús y tengamos el valor de responderle: sí, lo quiero. Hasta aquí esta homilía que el Santo Padre dirigió a los nuevos metropolitanos y que sin duda es un mensaje también para nosotros hoy y aquí: ser testigos, no palabras, sino testimonio. Dios nos ayude a vivir de pie. Profesión de fe. Vamos a
Les voy a invitar a recitar la profesión de fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a hacer la presentación de las ofrendas. Elegiste, Señor, para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino creado por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera, que sepamos, Señor, ser un pan bueno, nacidos de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, voy llegando, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, ser vino nuevo, que apague en el mundo la tristeza. Que sepamos, Señor, ser vino nuevo, que apague en el mundo la tristeza. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma el Señor, por caminos diferentes, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del universo, y
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Francisco, Javier y Maximino, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ofrecimiento. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, es Jesucristo, el Cordero de Dios, que en la comunión de su cuerpo y sangre no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por su piedad nos aprovechen para defensa de nuestra vida y como remedio saludable. Es Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una Pero palabra una palabra basta tuya para basta. sanar. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que vamos a recibir y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y tengan un día lleno de bendiciones. Y oremos por nuestros hermanos enfermos. El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tengan buen día. Igualmente, Padre.
Eres más que el mar, la gota de rocío en el arenal, la flor nacida en medio del pedregal, la fuerza y esperanza, fe y caridad, así eres tú, María de Jesús.